grabar. No se preocupen. ¿Pueden ver lo que les muestro? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Bien, yo le pasé el día de ayer 10 preguntas, ¿no? Un PDF con las preguntas que vamos a hacer para el práctico número 2, ¿no? Aproximadamente 6, bueno, 6 preguntas son relativamente sobre bombas centrífugas, y las últimas 4 son sobre turbinas. Bien, para hacer un poco, ¿no? de ambos, ¿no? Entonces, vamos a empezar hoy día con lo que son bombas. Vamos a hacer el 1, el 3 y el 4. El número 2 se lo voy a dejar de tarea para ustedes. Y bueno, empezaríamos, ¿no? con el número 1. ¿Qué nos dice? La bomba centrífuga está diseñada para girar a 1450 RPM y para entrada radial en los álabes del rodete, ¿no? Entonces la entrada va a ser radial. Pues hablamos de una máquina radial, ¿no? Saben que hay aproximadamente 4 tipos de máquinas, ¿no? Hablamos de la máquina tangencial, la diagonal, la radial y la axial. Entonces, ¿se escucha raro? ¿No me escuchan bien? Yo te escucho bien. Bueno, parece que el compañero. Bueno, entonces hablamos de una entrada radial, ¿no? Entonces la componente axial se va a anular, ¿no? Hablamos entonces de una entrada completamente radial, por lo tanto, la velocidad absoluta va a ser meridional, ¿no? Completamente meridional. Entonces, en el caudal, en el punto, bueno, un pequeño error acá, es punto, en el punto nominal nos da el caudal. De esta bomba se conocen las siguientes características geométricas, ¿no? Nos da la relación entre los diámetros de entrada y salida de los álabes, ¿no? Que es de 1 a 2, ¿no? El diámetro exterior del rodete tiene un valor de 300 milímetros, el ancho a la salida del rodete tiene un valor de, perdón, este es el ancho a la entrada, del rodete es 40 milímetros, y este sería el ancho a la salida, ¿ya? A la entrada 40 y a la salida el rodete tiene un ancho de 20. El ángulo de los álabes a la salida es un beta 245. Se sabe además que para cada punto se tiene un rendimiento hidráulico de 80%, un rendimiento volumétrico de 90% y un rendimiento mecánico de 85%, ¿no? Se expresa el espesor de los álabes. Además, la bomba se ha diseñado para que la componente radial de la velocidad absoluta sea constante a la entrada y a la salida de los álabes, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Nos pide calcular el triángulo de velocidades, la altura, la potencia, la altura de presión, la altura dinámica y el grado de reacción, ¿no? Entonces, bueno, empecemos a resolver el problema. Espero que lo hayan impreso, ¿no? Las preguntas o las tengan anotadas para que empecemos a hacerlas. Bien, entonces, al momento que hablamos de una bomba centrífuga y hablando idealmente, la entrada siempre va a ser de forma radial. Entonces, la entrada, si ustedes dibujamos el triángulo de velocidades, sería de esta manera, ¿no es? Esta es la componente tangencial, la componente tangente al álave y la velocidad absoluta, ¿no es? Entonces, aquí hablamos de la componente meridional. Cm es igual a Wm. Esto haciendo el triángulo de velocidades, ¿no? Que ustedes tienen que saberlo bien. El ingeniero suele preguntarlo en los exámenes. Entonces, al momento que hablamos de una entrada completamente radial, entonces, este ángulo acá suele llamarse beta y este ángulo acá suele llamarse alfa. Cuando hablamos de una entrada radial, este ángulo acá, este ángulo alfa, adquiere un valor de 90 grados. Entonces, esta parte de acá suele despreciarse, ¿no? Entonces, básicamente, si esto acá es 90 grados, entonces esta C se va a aproximar a esta CM, ¿no ves? Entonces, para una entrada radial, tendríamos este triángulo de velocidades. Tendríamos esto de acá. Tendríamos aquí CM, o sea, CM es igual a C, ¿no? La velocidad absoluta es igual a la velocidad, bueno, a su componente meridional, la velocidad tangente y la velocidad tangencial, perdón, y la velocidad tangente al álave, ¿no? Y esta acá va a ser el ángulo de entrada, ¿no? El ángulo de entrada beta 1. Entonces, ese sería el triángulo de velocidades en la entrada de la bomba. Entonces empezamos a resolver qué es lo que pasaría, ¿no? ¿Cuál sería la componente tangencial? La componente tangencial sencillamente sería 2pi sobre 60 por n por R1. Entonces,
¿Cuánto vale ese valor n? N tiene un valor de 1450. Y R tiene un valor de, bueno, el diámetro nos da, bueno, el diámetro, el D2 era igual a 300, ¿no es? 300 mm. Pero nos da que D2 sobre D1 es igual a 2. Entonces, D1 va a ser 300 dividido entre 2, ¿no es? O sea, D1 es igual a 150 mm. Entonces, el radio va a tener un valor de 0,15. 0,15 dividido entre 2, ¿no es? Hablando de metros. Entonces, la componente tangencial va a tener un valor de 11,39 metros sobre segundo, ¿no? Esa es la componente tangencial de entrada. Ahora bien, sabemos el caudal, sabemos cuánto vale el caudal, y la fórmula del caudal sencillamente es, el caudal es igual a 2πr, o sea, el perímetro de entrada por el espesor del álave, ¿no es? Por el ancho del álave, perdón, por el ancho del álave. Porque hablamos de caudal, ¿no? Entonces va a ser 2πr1 por B1 por la componente meridional, ¿ya? Entonces de aquí podemos despejar la componente meridional, que va a ser igual a la velocidad absoluta, ¿no? Y va a ser el caudal dividido entre 2πr1 por B1. Entonces, CM1 es igual al caudal. ¿El caudal cuánto valía? Valía 160.000 litros hora. Y bueno, un litro es igual a, bueno, perdón, 1000 litros. 1000 litros es igual a 1 metro cúbico. Y 3600 segundos, perdón, es igual a 1 hora, ¿no es? Y esto acá nos va a dar un caudal de 0,044. 44,4 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces ya tendríamos el valor del caudal. Entonces, ¿a quién le pasamos? 0,044 dividido entre 2pi por el radio, 0,15 dividido entre 2 por el ancho del álave, ¿no? Que va a tener un valor de 0,04, ¿no? Sí, 0,04, sí, 0,04. 0,04, ¿no? Entonces, CM1 va a tener un valor de 2,355 metros sobre segundo, ¿no? Entonces, esta va a ser la componente meridional a la entrada. Ya sabemos entonces qué es lo que sucede con el triángulo de velocidades a la entrada. Ustedes pueden encontrar este ángulo beta, ¿no ves? ¿Cómo? Bueno, tangente de beta 1 va a ser igual a CM1 dividido entre U. Entonces, beta 1 va a ser igual a arctan, el arco tangente, de CM1, que tiene un valor de 2,355, dividido entre 11,39. Y esto de acá nos va a dar 2,55, 11,39, 11, ¿no? Beta 1 va a tener un valor de 11. Beta 1 vale 11. 11,68. Entonces va a ser el ángulo a la entrada, ¿no? ¿Cuánto va a ser a la salida? Ahora hablemos de la salida. Ya sabemos todo lo que pasa en la entrada, ¿no? Ahora veamos qué pasa en la salida. La salida va a ser completamente diferente, ¿no? La entrada no va a ser completamente radial, ¿no? Ni completamente axial, ¿no? La entrada va a ser axial y por lo tanto entonces la salida, debido a que hay perturbaciones, no es completamente radial. Entonces, en este caso, tendríamos aquí U, aquí tendríamos WM, WM2 es igual a CM2, aquí tendríamos C2, aquí tendríamos W2, y aquí tendríamos, ¿no? Aquí tendríamos CU2, y aquí tendríamos WU2, ¿no? Esto acá. Esta componente de acá. Esto de acá se llama W2.
y esto de acá, alfa 2, ¿no? Bien, entonces ese sería el triángulo de velocidades a la salida. Bien, ¿cómo podemos encontrar tranquilamente el valor de CM2? Bueno, en el problema nos lo dice, ¿no ves? Nos dice que se ha diseñado que la componente radial de la velocidad absoluta sea constante a la entrada y a la salida de los álabes. Entonces, por lo tanto, CM2 va a ser igual a CM1. CM2 va a ser igual a CM1. Pero podríamos encontrar CM2 simplemente poniendo el caudal dividido entre 2pi R2 por B2, ¿no? Si ustedes hacen esto de acá, les va a dar un valor idéntico a CM1, ¿no? Les tendría que dar 2pi por el radio, por el espesor, que tiene un valor de 0,02, y les va a dar 2,355, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el valor de la velocidad tangencial? La velocidad tangencial va a ser 2pi sobre 60 por n, que n sabemos cuánto vale, vale 1450 por R2. El diámetro 2 vale 300, o sea 0,3 dividido entre 2, ¿no? Porque hablamos de radio. Y esto va a ser igual a 22,777. 22,777, ¿no? Eso va a ser la velocidad tangencial. Entonces, fíjense que U2 es igual a CU2 más WU2, ¿no? Fíjense de aquí, del triángulo de velocidades. Este vector de acá es igual a este vector más este vector. De aquí podríamos encontrar tranquilamente el valor de WU2, ¿no? Fíjense, este valor de acá podríamos encontrarlo. De acá, sencillamente. Pueden poner WU2 es igual a CM2, dividido entre la tangente de beta 2, ¿no? Tangente de beta 2. ¿Cuánto vale CM2? Vale 2,355 dividido entre la tangente de beta 2. ¿Cuánto vale beta 2? Tiene un valor de 45, ¿no? 45. Y nos va a dar WU2 igual a 2,355, ¿no? Bien, entonces este va a ser el valor de WU2. ¿Cuánto sería el valor de CU2? Bueno, ¿sabemos cuánto vale U2? Sí, sabemos cuánto vale U2. ¿Sabemos cuánto vale W2? Sí, sabemos cuánto vale. Faltaría encontrar el valor de CU2. Entonces, CU2 va a ser igual a U2 menos WU2. ¿Cuánto vale U2? Vale 22,777 menos 2,355. Entonces, CU2 tiene un valor de 20,422 metros sobre segundo. ¿Bien? Ese sería su valor. Entonces podemos encontrar cuánto es el valor de este alfa 2. Tangente de alfa 2, ¿a qué es igual? Es igual a CM2 dividido entre CU2. Entonces, alfa 2 es igual a arco tangente de CM2, que tiene un valor de 2,355, dividido entre CU2, 20,422. Entonces, alfa 2 tiene un valor de 6,58. Listo. Ya sabemos qué es lo que sucede en la entrada, ¿no? Y en la salida, ya sabemos, ya tenemos el valor de todas las variables. Vamos a encontrar ahora las absolutas, ¿no? O sea, aquí tenemos, por así decirlo, sus componentes. Pero nosotros lo que nos interesa son las absolutas, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de CU2? C2 va a ser igual a la raíz de CU2 al cuadrado más CM2 al cuadrado, ¿no es? Por Pitágoras, sencillamente, por Pitágoras. Entonces esto acá, bueno, ¿cuánto vale CU2? CU2 vale 20,422. ¿Cuánto vale CM2? CM2 es igual a 2,355. Entonces C2 va a ser un valor de 20,557,3 metros sobre segundo. Bien, ¿cuánto va a ser el valor de C1? C1 va a tener un valor de CM1, ¿no es? Eso es lo que dijimos aquí. CM1 es igual a C1. Entonces, va a tener un valor de 2,355 metros sobre segundo. ¿Sabemos cuánto vale 1? 1 tiene un valor de, ¿dónde está?
39. ¿Cuánto vale U2? U2 tiene un valor de 22,777. ¿Cuánto vale W1? Bueno, de W1, ¿cómo lo encontramos acá? W1 es igual a, bueno, podemos encontrarlo de la siguiente manera, ¿no? Con el seno. Bueno, sencillamente, seno de beta 1 es igual a C1 dividido entre W1, ¿no? W1. Entonces, W1 lo despejan acá y va a quedar C1, o sea, 2,355 dividido entre el seno de beta 1 de 11,68. Entonces, W1 va a tener un valor de 11,63. Entonces aquí ponemos W1 igual a 11,63. ¿Cuánto vale W2? Lo mismo, ¿no? Despejamos, bueno, W2, sabemos cuánto vale W2. Sabemos cuánto vale W2. W2 sabemos cuánto vale. Al cuadrado. Más WM2. Pero WM2 es igual a CM2. ¿No es? Fíjense, WM2 es igual a CM2 y por lo tanto vale 2,355. Entonces W2 va a tener un valor de 3,33. Y listo. Ya sabemos todo sobre el triángulo de velocidades, tanto a la entrada como a la salida de la bomba, ¿no? Bien. ¿Hasta ahora está todo claro? Teche, Sí. CM2 igual a CM1, dijiste, ¿no? CM2 igual a CM1. Por acá. Sí, pero aquí hay una fórmula CM2 igual a caudal sobre 2pi. Está acá. Sí. Ya, pues, pero CM2 es igual también a WM2. Todo esto. Ay, O sea, en el triángulo de velocidades, fíjense que CM2, a la componente meridional de W es igual a la componente meridional de C, ¿no? En el triángulo de velocidades. Bien, les dejo un minuto para que copien y vamos a responder las siguientes preguntas, ¿no? Sobre la altura, la potencia y el par. Bien, respondamos entonces las preguntas. Primero nos pide la altura. Voy a borrar esta parte acá. Bien. Aquí, altura. Lo respondemos por la fórmula de Euler. Es igual a 1 sobre G por CU2, U2 menos CU1, U1. En la entrada, fíjense que C1 es 0, ¿no es? Entonces esta parte acá se va. Entonces va a quedar 1 sobre G, CU2 por U2. Entonces la altura de Euler va a ser igual a 1 sobre 9,81 por CU2, ¿no? Que tenía un valor de 20,422 por U2, que tiene un valor de 22,777.
777. Entonces, la altura de Euler tiene un valor de 40 metros. ¿Sí? Pues esa va a ser la altura, sencillamente. ¿Cómo va a ser el par? El par. El par, sencillamente va a ser el T de la máquina, va a ser CU2 por R2 menos C1 por R1 por la densidad por el caudal. ¿Bien? ¿Cuánto? Esto acá vale 0, ¿no es? Vale 0. Entonces va a quedar CU2, R2, por el caudal, perdón, por la densidad por el caudal. Entonces el par va a ser 20,422 por 22,777 por la densidad, depende del valor de la densidad, puede ser ya vamos a ponerle 1000 por 0,0444. Entonces, el T de la máquina va a ser 20,422 por 22,677 por 1000 por 0,0444. Entonces, T de la máquina va a tener un valor de 20.671,35 Newton metro. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser entonces ahora la potencia? La potencia va a ser la altura por el peso específico por el caudal dividido entre el rendimiento de la máquina. ¿Cuánto va a ser la altura? 47,415. 4015. Dividido entre el rendimiento total, bueno, perdón, aquí va a ser 9.810, ¿no? El peso específico del agua. Por el caudal, 0,0444. Dividido entre el rendimiento total, ¿no? El rendimiento total va a ser el rendimiento volumétrico más por el rendimiento hidráulico por el rendimiento mecánico, ¿no? O sea, 0,9 por 0,85 por 0,8. Entonces, la potencia va a ser igual a 33,445 kilowatts. Bien, eso va a ser la potencia, ¿no? Ahora tengo más. Bien, entonces esa va a ser la potencia, ¿no? 47.415 por 910 por 0,044 por 0,9 por 0,85 por 0,9, ¿no? Perdón, por 0,8. Ahora sí. Está bien. Bueno, sí, que aquí cambia un poquitito. Aquí va a ser 736 kilowatts. Bien. Entonces la potencia. Bien. Entonces esa va a ser la potencia, ¿no? Ya. Bien, entonces una vez que tenemos la potencia, podemos encontrar la altura dinámica, la altura de presión y el grado de reacción, ¿no? La altura de presión, bueno, saben también que la altura de Euler puede ser expresada como la velocidad tangencial al cuadrado de entrada y de salida dividido entre 2G más W1 al cuadrado menos W2 al cuadrado divididos entre 2G más C2 al cuadrado menos C1 al cuadrado dividido entre 2G, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que llamamos una altura de presión. Y esto de acá es la altura dinámica. Entonces, la altura de presión, ¿cuánto va a ser? U2 al cuadrado tiene un valor de 22,6
777 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 11,39 al cuadrado, dividido entre 2 por 9,81, más W1, que tiene un valor de 11,63 al cuadrado, menos 3,33 al cuadrado, dividido entre 2 por 9,81. Entonces, esto va a tener un valor de 22,17 al cuadrado menos 1 más al cuadrado. Tiene un valor de 26. 26,116 metros. Entonces, la altura dinámica va a ser igual a c al cuadrado menos c1 al cuadrado, ¿no ves? O sea, 20,50. 20,550 y bueno, 55,376 dividido entre, bueno, menos C1, 2, menos 2,355 al cuadrado, dividido entre 2 por la gravedad, 9,81. Entonces, va a ser 20,5573 al cuadrado, menos 2,355 al cuadrado, 2 por 9,81, ¿no? Esto nos va a quedar 21. 21,26 aproximadamente. Y fíjense que esto más esto nos da aproximadamente esto, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces hemos cumplido, ¿no? Con la altura de Euler. Entonces, ¿cuánto va a ser el grado de reacción? Bueno, el grado de reacción va a ser la altura dinámica dividido entre la altura de presión. O sea, 21,26 dividido entre 26,16. Entonces, el grado de reacción, bueno, perdón, claro, el grado de reacción va a ser 0,8126. Y listo. Ese es el grado de reacción. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro entonces? Disculpa, ¿cuánto salió la altura dinámica? 21,26. ¿Por qué se volvió cero en la parte de altura? ¿Cómo cero? ¿En qué parte? Aquí, cero. Bueno, este cero pues es por la entrada, ¿no es? En la entrada, ¿cómo es? En la entrada tenés 1, aquí es CM1 igual a C1, y aquí es igual a W1, ¿no es? Bueno, CM1 es igual a C1, y esto es igual a WM1, ¿no es? Fíjate que C1 como C1 es igual a CM1, por lo tanto, puedes deducir que CU1 es igual a cero, ¿no es? Es igual a cero, pues no hay componente tangencial. Entonces C1 es igual a cero. Y como C1 es igual a cero, entonces esta parte de acá se va a cero. Se vuelve cero. Bien. Los dejo que copien un poquito y hacemos el siguiente. Estos son rápidos. El número 2 es exactamente lo mismo, tienen que seguir los mismos pasos y lo hacen de tarea. ¿Cuál? El 2.
Bien, vamos entonces la segunda parte, el ejercicio número 3. En corto. Bien. El número 2, no se olviden de tarea. Vamos a ir al número 3. ¿Qué dice? Una bomba centrífuga en la cual, perdón, una bomba con un rodete de 200 milímetros de diámetro creará 1000 RPM, entra un caudal de 1000 litros sobre segundo y un salto de 10 metros, ¿no? Con un rendimiento máximo 78%, calcule el número de revolución según potencia y el número de revolución según caudal, ¿no? Si la potencia se instala con un motor asíncrono de 2 pares de polos, hallar los nuevos puntos de funcionamiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué nos pide? Bueno, nos da primero los datos, ¿no? Nos da el rendimiento, 78%. Nos da el diámetro, ¿no? 200, ¿no? Que suele ser el diámetro del rodete. El caudal, ¿no? 1000 litros sobre segundo, ¿no? Que es igual a 0,1, ¿no? 0,1 metros cúbicos por segundo. Y ¿qué más nos da? N, 1000 RPM. Nos da H, que es igual a 10 metros, ¿no? Bueno, nos pide el NQ. El NQ, sencillamente colocamos la fórmula, N por la raíz del caudal, dividido entre H, ¿no? H 3/4. Entonces, NQ va a ser igual a 1000 por la raíz del caudal, que vale 0,1, dividido entre 10 elevado a 3/4, ¿no? Y esto acá, ¿cuánto nos va a quedar? 1000 por raíz de 0,1 dividido entre 10 elevado a 3/4, ¿no? Entonces acá nos va a quedar 56. No, perdón, no es 1000, no es 1000, no es 1000, es 100, ¿ya? Es 100 litros. Corríjanlo, por favor, 100 litros. Es 100 litros. Entonces aquí va a ser 100 litros. 100 litros. No, para que quede 0,1 metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces, 100 litros. Entonces aquí va a quedar 100 litros, 0,1, y aquí va a quedar NQ igual a 56,23, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Va a ser RPM por metros 3/4 dividido entre segundo un medio, ¿no? Va a ser su nomenclatura, ¿no? NQ. Ahora, ¿cuánto va a ser NP? Número de revolución según potencia. Va a ser igual a N. Bueno, primero, antes de calcularlo, tenemos que calcular la potencia, ¿no? ¿Cuánto va a ser la potencia? La potencia de la bomba, pues específico por el caudal, por la altura, dividido entre su rendimiento. ¿Cuánto va a ser el peso específico? 9810 por el caudal, 0,1 por la altura, 10, dividido entre 0,78. Y esto acá nos va a dar 12,576 kilowatts. Entonces, NP va a quedar igual a N por la raíz de P dividido entre H elevado a 5/4. 5/4. Entonces, ¿cuánto vale N? N tiene un valor de 1000. P tiene un valor de 12,576 kilowatts. Dividido entre H. H tiene un valor de 5/4, ¿no? Entonces, NP va a ser igual a 199,45 RPM, kilowatts, elevado a un medio, por metros 5/4, ¿no? Entonces, ya tenemos el valor de NP y NQ, ¿no? Ahora bien, nos dice, si la bomba ahora se instala con un motor asíncrono de 2 pares de polo,
hallar el nuevo punto de funcionamiento. Ahora bien, no nos especifica si la bomba va a cambiar de rodete. O sea, la bomba no va a cambiar de rodete. ¿Por qué? Porque cambiar de rodete sencillamente es cambiar de bomba. Entonces, ¿qué podemos decir? A ver, ¿cuáles son los primeros puntos de funcionamiento, no? Tenemos el punto número 1, que es pi1, ¿qué nos dice? El caudal 1 dividido entre la RPM por el diámetro elevado al cubo es igual al caudal 2, ¿no? Hablando de semejanza, N2 por D2 elevado a al cubo, ¿no? Como el diámetro es el mismo, o sea, el diámetro de entrada y el diámetro de salida van a ser constantes, entonces esto acá se va. ¿Y qué va a quedar entonces? Va a quedar que el nuevo caudal Q2 va a ser igual al caudal número 1 por N2 dividido entre N1. Q1 vale 0,1, N1 vale 1000. Ahora, N2, sabemos de máquinas de corriente alterna 2 que la fórmula de un motor asíncrono es igual a 60 por la frecuencia por el número de pares de polos. Entonces, 60. Buen bolido, usamos 50 Hz, 50 dividido entre dos pares de polos, o sea, 60 por 50, 3000, dividido entre 2, 1500. Entonces va a ser 1500 RPM. Bueno, y vos me puedes decir, Peche, pero esa es la fórmula, es la que va a llegar al estator, no la que va a llegar al rotor y por lo tanto no va a llegar al eje mecánico, ¿no? Hablamos de la síncrona, ¿no? De la síncrona, no la velocidad nominal del rotor. Y la velocidad nominal del rotor, bueno, podría ser un poquito menor, 1425, 1450 más o menos, ¿no? No tenemos el dato del deslizamiento, pero, bueno, no hace falta. No, vamos a considerar que es 1500 nomás. ¿No? ¿Por qué? Porque no nos da el dato de deslizamiento, ¿no? Bueno, pero un poquito menor, ¿no? 1450, por ahí, más o menos por ahí estaría el rango, ¿no? Entonces, el caudal número 1 va a ser 0,1 por N2, 1500, 1500, dividido entre N1, que N1 tiene un valor de 1000, 1000. Entonces, el caudal número 2 va a tener un valor de 0,15. 0,15 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, tenemos el pi1. ¿Cuánto va a ser pi2? Va a ser la altura número 1 dividido entre n1 al cuadrado por d1 al cuadrado igual a h2 dividido entre n2 al cuadrado por d2 al cuadrado. Y de acá, ¿qué despejamos? De acá el diámetro del rodete es igual al diámetro del rodete de la bomba, no lo cambiamos. Entonces, H2 es igual a H1 por N2 dividido entre N1 al cuadrado. Bueno, H1, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 10 metros. N2 y N1 va a ser aproximadamente 1,5 elevado al cuadrado. Entonces, H2 va a ser igual a 22,5. 22,5 metros. Bien, eso será H2. ¿Cuánto va a ser pi3? Bueno, este sería pi2, ¿no? Pi2. El otro, el diámetro no hace falta porque el diámetro es igual. Entonces, ¿cuánto va a ser la nueva potencia? La nueva potencia va a ser igual a 9810 por la altura, 22,5 por 0,15 dividido entre rendimiento. El rendimiento es el mismo, ¿no? Vamos, lo consideramos igual. Entonces, la potencia va a ser igual a 42. ¿No? Miren, va a entrar mucho más potencia que la anterior, ¿no? Simplemente aumentando el número de pares de polos. 42,45 kilowatts. Entonces, ¿cuánto va a ser el nuevo NP? Bueno, el nuevo NP va a ser sencillamente N1, P1, 1 medio, dividido entre H1, 5 cuartos. Pero bueno, el NP no va a cambiar, ¿no? No va a cambiar, entonces va a ser constante tanto para la primera bomba como para la segunda, ¿no? No va a cambiar. Entonces podemos decir que el NP de la primera bomba va a ser igual al NP de la segunda bomba. Entonces va a ser NP1 igual al segundo, ¿no ves? Dividido entre H2, 5 cuartos.
Entonces de aquí podemos despejar P2. P2, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a P1 elevado a un cuarto por la raíz de H2 dividido entre H1, 5 cuartos, por, a ver, P2 por H1 por 5 cuartos igual a N, al N1, ¿no? N1 dividido entre N2. Entonces, ¿cómo va a quedar esto acá? P1, ¿cuánto tiene valor? Tiene 12,578 elevado a un cuarto por la raíz de 22,5 dividido entre 10 elevado a 5 dividido entre 4 por 1 dividido entre 1,5 elevado, no, sin nada aquí no. No, perdón, no. Hemos despejado mal acá. Hemos despejado mal. Entonces va a ser P2 va a ser igual a todo esto al cuadrado, ¿no? Eso va a ser N1, N2, N1, N2, ¿no es? N1, N2 por H2, H1. 5 cuartos. ¿No es? Y aquí va a ser P. No, ahora sí. Por P. Ahora sí va a quedar por P1. Bueno, si todo esto cambian los datos, aquí le va a quedar 42,45 kilowatts. O sea, lo mismo que esto de acá, ¿no? A ver. 1 y entre 1,5 por 22,5 y entre 10. Otra por... Bien, entonces va a quedar así. No, aquí está cuadrado. Esto al cuadrado, ¿no? Esto acá al cuadrado, ¿no? Esto acá al cuadrado. Ahora sí. Entonces va a ser esto acá al cuadrado por P1, ¿no? Por P1. Ya, vamos a ver un poquito mejor la fórmula. P2 es igual a P1 y todo esto al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual a esto, ¿no? 42,45, ¿no? Entonces fíjense que la potencia no va a salir tanto por esta fórmula de acá como por el NP, ¿no? El NP se dan cuenta que es el mismo, ¿no? Simplemente despejando la fórmula se dan cuenta que sale el mismo resultado. Ya estuvo. Ese sería el nuevo punto de funcionamiento de la bomba, ¿ya? Bien. ¿Preguntas? Todo claro. La unidad DNQ, aquí se la puse. Está acá. En el libro del ingeniero Sauma, él les pone igual adimensional, ¿no? Así que pueden verlo, su libro, él se lo pone ahí. Bueno, pero las unidades son estas acá, ¿no? RPM por metro elevado a 3 cuartos sobre segundo un medio. Bien, para no atrasarlos más, vamos a hacer la última y con eso nos vamos. Vamos a leerlo un poquito. ¿Qué dice? Una bomba con un rodete de... no, perdón. Una bomba centrífuga tiene un rodete de dimensiones tanto, nos da las dimensiones. La anchura del rodete de la entrada es 40, la salida 20. Se puede suponer que funciona en condiciones de rendimiento máximo, ¿no? El rendimiento manométrico es 0,78. Determinar para un caudal de 0,1 metro cúbico sobre segundo lo siguiente. Los triángulos de velocidades, o sea, el número de RPM a que girará la bomba, la altura total que se alcanza a chorro libre, o sea, la altura de Euler, el par del motor y la potencia, y la pérdida interna y elevación de la presión al pasar el agua por el rodete, en el supuesto de las pérdidas sean nulas, y, bueno, el D2, suponiendo que las pérdidas sean un 40% total de las totales, ¿no? Y aparte nos pide el rendimiento de la voluta, ¿no? La voluta o la corona directriz, ¿no? Como quieran llamarlo. Y el último nos pide la curva característica, ¿no? Bien. Bueno, como saben, una bomba sencillamente, ¿qué
bueno, es una máquina que te transforma la energía mecánica del motor eléctrico en energía de presión, ¿no ves? Por medio de él, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Esta energía mecánica se va a transformar en energía, bueno, en cantidad de movimiento, ¿no? En la parte del rodete. Luego, bueno, va a pasar que la cantidad de movimiento que se transmite en forma de energía cinética al fluido, ¿no? O sea, va a aumentar la velocidad del fluido, pasa por los órganos auxiliares, por los órganos auxiliares, y estos órganos auxiliares, ¿qué hacen? Te transforman esta energía cinética, te la transforman en energía potencial o en energía de presión, ¿no ves? Y ahí es donde se aumenta la presión en lo que llamamos la corona directriz, la voluta, el difusor, todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide el problema, ¿no? Nos pide básicamente el rendimiento de la voluta. Bueno, y para encontrar el rendimiento de la voluta tenemos que saber esta delta presión que va a haber dentro de la bomba, y a la vez tenemos que saber cuánto va a ser la altura de presión creada por los órganos, ¿no? Bueno, pero eso vamos a verlo cuando ya lleguemos al inciso. Vamos a hacer el comienzo, ¿no? Bueno, el comienzo es lo que hemos visto en el problema número 1, el triángulo de velocidades. Y bueno, a la entrada, como sabemos, la entrada de la bomba va a ser radial, ¿no? La entrada de la bomba va a ser radial, a menos que el problema no lo indique, ¿no? Bueno, pero siempre le va a indicar porque hablamos de bombas ideales. Entonces, la entrada va a ser radial. Entonces, aquí tenemos U1, tenemos CM1 igual a C1, ¿no? Esto es igual a WM1, ¿no? WM1. W1, y aquí es beta 1, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos cuánto vale el caudal vale 0,1. ¿Sabemos cuánto vale R1? Sí, sabemos cuánto vale R1. ¿Sabemos cuánto vale B1? Sí, sabemos cuánto vale B1. O sea, sabemos cuánto vale el radio y el ancho de la parte del rodete y del álave, ¿no? Entonces podemos encontrar tranquilamente el valor de CM1, ¿no? ¿Cuánto vale el caudal? El caudal es igual a 2pi R1, B1, CM1. Entonces aquí despejamos CM1, ¿no es? ¿Cuánto vale el caudal? 0,1. 2pi por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 0,075. ¿Y cuánto vale el ancho? 0,04. Y esto casi igual a 5,305 metros sobre segundo, ¿no? Eso va a ser CM1. Ahora bien, ¿cuánto va a valer este beta 1? ¿Sabemos cuánto vale CM1? Sí. ¿Sabemos cuánto vale W1? No, pero sabemos cuánto vale beta 1, ¿no? Sabemos cuánto beta 1 valía 50. Entonces, el seno de beta 1, espera un ratito, por favor. Voy a poner acá mi computadora. Bien, entonces, como le decía, sabemos cuánto vale beta 1, sabemos ahora cuánto vale CM1, ahora hay que calcular cuánto vale W1. Entonces, seno de beta 1 es igual a CM1 dividido entre W1. Entonces, W1 va a ser igual a 5,305 dividido entre el seno de 50, ¿no? Sí, correcto, 50. Entonces, W1 va a tener un valor de 6,925. 6,925. ¿Bien? Metros sobre segundo. Entonces, ese va a ser el valor de W1. Ahora, ¿cuánto va a ser el valor de U1? ¿No? Bueno, U1 yo le dije que era igual a 2pi sobre 60 n por R1, ¿no es? Pero no sabemos cuánto vale este n. No lo da. No lo da el dato. 2pi sobre 60 NR1. Entonces, como no lo da, tenemos que encontrarlo de otra manera. Fíjense que conocemos CM1 y conocemos beta 1. Entonces, la tangente de beta 1 es igual a CM1 dividido entre 1. De aquí podemos despejar tranquilamente cuánto es 1, ¿no ves? Es igual a CM1, 5,305 dividido entre la tangente de 50, ¿no? Entonces, U1 va a ser igual a 4,305
451. Y de aquí despejamos el valor de n. N entonces va a ser igual a 60, 1 dividido entre 2pi R1, ¿no? 2pi R1. Entonces, 60, ¿cuánto vale U? U tiene un valor de 4,451 dividido entre 2pi por R1. R1 tiene un valor de 0,075, ¿no? Y esto acá es igual, esto acá va a ser igual a, perdón. Y esto acá va a ser igual a 566,72, ¿no? RPM. Bien, entonces ya sabemos cuánto vale el valor de N, ¿no? De la rotación que va a tener esta bomba. Entonces esto va a ser la entrada. ¿Qué es lo que va a ser la salida? Bueno, ya lo sabemos. Sabemos armar el triángulo de velocidades. Esto que es U1, perdón, U2. No, perdón. Horrible. Acá es igual a U2, C2, CM2, igual a WM2. Aquí va a ser W2. Esto acá es alfa 2, beta 2. Esto de acá es WU2. Y esto de acá es CU2, ¿no? CU2. Entonces, eso es lo que pasa en la salida, ¿no ves? Entonces podemos encontrar tranquilamente el valor primero de U2. U2 es igual a 2pi sobre 60 por N, que vale 566,72, ¿no? Por 0,2. Por 0,2, no por radio. Y esto de acá es igual a 11,87 metros sobre segundo, ¿no? Listo. Eso es el valor de U2. ¿Cuánto vale CM2? Bueno, es igual al caudal dividido entre el área, ¿no ves? O sea, 2pi beta 2, B2, perdón, por R2. El caudal vale 0,1 dividido entre 2pi por B2, 0,2, por R2, que bueno, es valor de R2 y B2 tiene un valor de 0,2, 0,02, ¿no? R2 y B2. Y esto acá tiene un valor de 3,979, ¿no? Metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué más? Sabemos cuánto vale U2 y sabemos cuánto vale CM2, entonces podemos conocer tranquilamente el valor de WU2, ¿no? WU2, ¿cómo vamos a conocerlo, no? Tangente de beta 2 es igual a CM2 dividido entre WU2, ¿no? Entonces WU2 es igual a CM2, o sea, 3,979 dividido entre la tangente de 40, ¿no? Porque era así 40. Entonces, WU2 va a tener un valor de 4,742 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuánto va a ser U2? Bueno, U2 es igual a WU2 más CU2. ¿Sabemos cuánto vale U2? Sí. ¿Sabemos cuánto vale WU2? Sí. ¿Cuánto vale entonces CU2? CU2 va a ser igual a U2, o sea, 11,87 menos WU2, 4,742. Entonces, CU2 va a tener un valor de 7,128. 7,128, ¿no? Metros sobre segundo. ¿Qué más podemos encontrar? Podemos encontrar el valor de este W2. W2 aquí va a ser igual. Va a ser igual a WM2 dividido entre el seno, ¿no? Entre el seno de beta 2. Entonces WM2 aquí es igual. WM2 es igual a, fíjense, WM2 es igual a CM2. ¿No ves? Entonces, ¿cuánto vale CM2? 3,979 dividido entre el seno de 40.
Entonces, W2 es igual a 6,19, ¿no? Listo. ¿Cuánto vale C2? Bueno, C2 tiene un valor de la raíz de CM2 más CU2, ¿no? Al cuadrado. Pitágoras, ¿no? Básicamente. Entonces, CM2 vale esto, CU2 tiene un valor de esto de acá, y sencillamente C2 va a ser igual a 8,163. Entonces, ¿cuánto va a ser el último, no? Alfa. ¿Cuánto va a ser alfa? Bueno, la tangente de alfa va a ser igual a CM2 dividido entre CU2. Entonces acá alfa 2 es igual a, ¿cuánto vale CM2? CM2 tiene un valor de 3, bueno, tangente menos 1 de 3,979 dividido entre CU2, 7,128, y esto de acá tiene un valor de 29,171, ¿no? Y ya estuvo. Ya sabemos cuánto vale alfa 2. Entonces, podemos encontrar, bueno, ya sabemos todo sobre el triángulo de velocidades, ¿no? Sabemos todo sobre el triángulo de velocidades. Bueno, nos vamos entonces al inciso B, que nos pedía la altura de Euler. La altura de Euler. La altura de Euler es igual a 1 sobre G, CU2, U2, menos CU1, U1. Se va esto de acá y va a quedar que H es igual a 1 sobre 9,81. ¿Por qué se va esto de acá? No hay componente tangencial, no hay U. No hay CU1, es igual a 0. Entonces, como es igual a 0, se va esto de acá. Entonces, esto acá va a ser CU2, ¿cuánto vale? CU2 vale 7,128 por U2. Por U2, ¿cuánto vale? 11,87. Ahora sí. Entonces, H es igual a 8,625 metros. Entonces, esa va a ser la altura de Euler. Bien, entonces vamos a ver el par. ¿El par a qué es igual? El par, bueno, ya les dije que era igual a CU2, R2 menos CU1, R1 por la densidad por el caudal, ¿no? Entonces, bueno, CU2, R2, C1, R1 por el caudal, bueno, por la densidad por el caudal, ¿no? Esta parte acá se va y va a quedar CU2, que tiene un valor de 7,128, por R2, que tiene un valor de 0,2 por 1000 por 0,1, ¿no es? Entonces, el par es igual a 142,56 newton metros. Y bueno, la potencia, ¿cómo va a ser? Va a ser igual al peso específico por el caudal, por la bomba, ¿no? Por la altura de la bomba. Entonces, ¿cuánto va a ser? 9.810 por el caudal, 0,1, por la altura, 8,625. Entonces, P es igual a 8,461, ¿no? Pero bueno, hay otra fórmula de encontrar el par, ¿no? Bueno, la potencia, ¿no es? De física 1 sabemos esta fórmula. El par es igual a la potencia sobre la velocidad angular de la máquina. Entonces, la potencia sencillamente va a ser el par por la velocidad angular de la máquina. O sea, 2pi sobre 60 por n. Entonces, P, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al par, 142,56 por 2pi sobre 60 por las RPM, ¿no es? 566,72. Y esto le va a dar lo mismo, 8,46. No pueden encontrar entonces cualquiera, de esta forma o de esta forma acá, como guste. Bien.
Entonces eso sería todo, ¿no? Eso sería todo la primera parte. O sea, nada nuevo, no hemos visto nada nuevo. Les dejo un minuto para que puedan copiarlo y hacemos los últimos incisos. Bien, borramos entonces para no ser más largo. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? A ver, ¿qué nos pide el inciso D? El inciso D nos pide las pérdidas internas y elevación de la presión, nos pide las pérdidas internas y la elevación de la presión al pasar el agua por el rodete, ¿no? En el supuesto de que las pérdidas en el mismo son nulas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La altura real de la bomba va a ser igual a la altura de Euler menos las pérdidas. Entonces aquí podemos desplegar las pérdidas, que va a ser igual a la altura de Euler menos la altura real. Pero la altura real va a ser igual al rendimiento de la bomba por la altura de Euler. Entonces, podemos desplegar aquí la altura de Euler y va a quedar 1 menos el rendimiento de la bomba. Entonces, la altura de Euler es igual a 8,625. 1 menos el rendimiento de la bomba. El rendimiento de la bomba es igual a 0,78. Entonces, las pérdidas internas va a ser igual a 8.975 metros. Entonces, esas van a ser las pérdidas, ¿no? Totales. Entonces, para encontrar cuánto es que nos pide la elevación de la presión en el rodete, ¿no? Nos dice, en el supuesto de que las pérdidas en el rodete sean nulas. Entonces, colocamos, hacemos Bernoulli, a la entrada y a la salida del rodete, ¿no? Entonces, tenemos aquí la bomba, ¿no? Aquí tenemos, bueno, aquí tendríamos el rodete, ¿no? Y aquí tendríamos el otro, ¿no? El estator. Entonces, el agua va a entrar, ¿no? El fluido va a entrar por acá y se va a ir de este punto a este punto de acá, ¿no? Entonces, va a haber en esta parte una altura de presión. Entonces, aquí, por aquí entra y por aquí sale. Entonces, podemos aplicar Bernoulli, ¿no? Z1 más P1 gamma más C1 al cuadrado dividido entre 2G y es igual a Z2
más P2 gamma más C2 sobre 2, 2G, más las pérdidas en el rodete, menos la altura de Euler, ¿no? Menos la altura de Euler. Bien, ¿qué nos pide el primer inciso? Nos pide que las pérdidas en el rodete sean nulas, o sea, esto acá se va, fuera, se va. ¿Cuánto va a ser ¿Cuánto va a ser? Bueno, de aquí despejamos de la siguiente manera. Colocamos P2 menos P1 dividido entre gamma es igual a Z1 menos Z2 más C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado dividido entre 2G, ¿no? Más la altura de Euler, ¿no? Entonces, P2 menos P1 sobre gamma es igual a Z1. Z1, si colocamos aquí la línea de referencia, ¿no? Z1 va a ser igual al radio en la entrada, ¿no? Es al radio de rodete en la entrada, que tiene un valor de 0,075, ¿no? Menos Z2. Y Z2 va a ser el de la salida, ¿no? Es el de la salida, R2. R2 es igual a Z2. Entonces aquí va a ser R2, o sea, 0,2. Más C1, la entrada va a ser 5,305 al cuadrado menos 8,163 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81 más 8,625, ¿no? Entonces, P2 menos P1 delta P, ¿no es? Dividido entre gamma, todo esto de acá nos va a quedar 6,538. Entonces aquí despejamos, ¿no es? Delta P va a ser igual a 6,538 por 9.810. Entonces, delta P va a ser igual a 64,138 kPa. Entonces, ese va a ser el aumento de presión, no hay que haber el rodete, ¿no? Dentro de la bomba. Eso es lo que va a aumentar la presión. Bueno, esa sería la respuesta para D1. Para D2, ¿qué nos dice? Nos dice calcular la pérdida interna y elevación de la presión al pasar por el agua del rodete, al pasar el agua por el rodete en el supuesto de que las pérdidas en el rodete sean un 40% de las totales, ¿no? Y además nos pide el rendimiento de la cámara espiral, o sea, de la voluta, ¿no? Entonces, las pérdidas internas no van a variar, las pérdidas internas van a ser la misma. Lo que va a variar es el delta de presiones, ¿no? Eso sí va a variar. ¿Por qué? Porque ahora las pérdidas de rodete no se van a despreciar, sino que van a tener un cierto valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de esta fórmula de acá, sencillamente le aumentamos las pérdidas del rodete, ¿no? Entonces va a ser P2 menos P1 dividido entre gamma es igual a Z1 es igual a R1, Z2 es igual a R2, más C1 al cuadrado menos C22 dividido entre 2G, más la altura de Euler, menos las pérdidas del rodete, ¿no? Entonces, las pérdidas del rodete, ¿cuánto era? En el problema nos dice, es el 40%, o sea, 0,4 de las pérdidas internas, ¿no? De estas pérdidas de acá. De esta pérdida de acá, ¿no? Entonces va a ser el 0,4 de las pérdidas internas, ¿no? Entonces, P2 menos P1, delta P. Delta P. Dividido entre gamma. Y esto acá es igual a R1, 0,075 menos 0, bueno, podemos hacerlo más rápido, ¿no? Todo esto de acá nos va a quedar 6,538. Menos las pérdidas de rodete, 0,4 por las pérdidas internas, 8.975. Entonces, delta P va a ser igual a 5,779 por 8.800, bueno, 9.000, perdón, 9.000
810, ¿no? Entonces, el delta de presión va a ser igual a 56, pero sí, 56,692 kPa. Y ya estuvo, ¿no? Ese va a ser el delta de presión dentro de el rodete, ¿no? Ahora, en el supuesto de que las pérdidas en el rodete van a ser el 40% de las pérdidas internas. Ahora bien, ¿cuánto va a ser el rendimiento de la voluta? Hay que encontrar la altura de presión creada dentro de la voluta, o sea, la altura debido a esta corona directriz. Entonces, esa altura de presión de la voluta va a ser igual a la altura real, ¿no? La altura real con la que estamos trabajando en la bomba, menos el delta de presión dividido entre gamma, ¿ya? Esta fórmula de acá sencillamente la pueden encontrar con la fórmula de Bernoulli, ¿no? ¿Por qué? Porque las velocidades a la entrada y a la salida de la voluta se van a despreciar, se desprecian. Además, Z1 y Z2 van a ser la misma. Entonces, ¿qué van a quedar? Va a quedar la altura real de la bomba, va a quedar la altura de la voluta creada por la voluta y el delta de presión. Eso sí va a haber, ¿no? Porque ahí como dice el nombre, ¿no? Los órganos auxiliares, ¿qué hacen? Aumentan, bueno, transforman la energía cinética en energía de presión. Entonces, eso es lo que hacen, ¿no? Entonces, la energía de presión va a ser delta P. Entonces, HR tiene un valor de, bueno, el rendimiento 0,78 por la altura de Euler, 8,625, menos el delta de presiones, 56,692, dividido entre 9,81, ¿no? Entonces, la altura de presión de la voluta va a ser igual a 0,94. 94,85 metros, ¿no? Entonces, esa va a ser la altura de presión de la voluta. ¿Cuánto va a ser su rendimiento? Bueno, su rendimiento sencillamente va a ser la altura de presión de la voluta dividido entre esta altura acá, esta altura dinámica de la bomba, ¿no? La altura dinámica de la bomba. Entonces va a ser C1 menos C2. C1 al cuadrado menos C2 al cuadrado. Perdón, C2 al cuadrado, ¿no? La altura dinámica, ¿no? C2 dividido entre 2G. Y bien, si ustedes despejan acá la fórmula, bueno, a ver cuánto nos quedaría. 0,9485 dividido entre C2, que tiene un valor de 8,163 al cuadrado, menos 5,805 al cuadrado, 2 por 9,81. 0,48, o sea, 48%. 48,35%. Y listo. Ese sería el rendimiento de la voluta. Entonces ya tenemos todo sobre el inciso D, ¿no es? O sea, básicamente la altura de presión creada en la voluta, el rendimiento de la voluta y, bueno, las pérdidas internas. ¿Qué faltaría? Calcular la ecuación característica que va a definir esta curva de la bomba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hacerlo. Es cortito. Entonces, la altura de Euler de la bomba puede ser escrita como una constante menos B por el caudal menos C por el caudal al cubo, ¿no? Esa es la forma característica. Entonces, ¿cuánto vale A? A vale la velocidad, o sea, U2 al cuadrado dividido entre 2G, o sea, 11,87 al cuadrado dividido entre 2 por 9,81. Y esto de acá es igual a 14,36. ¿Cuánto vale B? Vale igual, bueno, esta fórmula de acá la pueden encontrar en el libro del ingeniero Saumann, ¿no? U por el cotangente de beta 2
dividido entre la gravedad por 2pi R2 D2, ¿no? Como le repito, la demostración de la fórmula está en el libro del ingeniero Sauer, ¿no? Entonces, esto de acá le va a quedar 57,38. ¿Y qué más? La C. Bueno, C va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas internas dividido entre el caudal al cuadrado. Bueno, esta fórmula acá es sencilla, ¿no? Es el caudal es igual a una función del caudal al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, la casa despega sencillamente. Entonces, ¿cuánto va a ser las pérdidas? 1,808.975 dividido entre 0,1 al cuadrado, ¿no? Y esto acá nos va a quedar 189,75. Entonces, la curva característica de la bomba va a ser 14,36 menos 57,38 Q menos 189,75 Q al cuadrado. Y listo. Ya estuvo. Esa sería la fórmula, ¿no? Característica. Bien. Con eso ya acabamos entonces este ejercicio y la ayudantía de hoy día. El día, bueno, viernes o sábado les aviso, hacemos otros 4 y a ver si acabamos esta semana los 10 problemas, ¿no? Si podemos acabarlo. Y así si podemos acabarlo más rápido, voy a intentar que el ingeniero les aumente su tiempo para presentar. Bueno, si es que no lo ha hecho, no sé la verdad. Y bueno, si los puedo ayudar con el AutoCAD, que ahora ya me lo instalé, ya puedo hacerlo. Entonces, si puedo ayudarlo y los guío, bueno, a ver, voy a intentar hacerlo, ¿no? ¿Todo claro quedó? ¿Alguna pregunta, duda? Disculpa, para la otra clase, ¿de qué ejercicio vas a comenzar a explicar? Del 5 para adelante. Ok, gracias. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Sí, eso está. 5, 6, 7. Y bueno, si podemos acabarlo, hacemos el 8, 9 y el 10, pues se lo dejo de tarea, digamos. No, en turbinas son... Es fácil, lo de turbinas. Entonces, eso, ¿no? Bueno, si no tienen más preguntas, eso sería todo por hoy. No los molesto más. Que tengan entonces una buena noche. Y bueno, bien. Gracias, gracias.